¿Alguna vez has mirado a los ojos de un ser de otro universo? Todo lo que habita en nuestro planeta en las profundidades de los océanos también se siente como en casa en nuestro mundo. Durante esta hora, te familiarizarás tanto con animales inusuales como con verdaderos mutantes, cuya existencia es difícil de creer. Que disfrutes viendo este video. Primero, miremos a las criaturas que no se pueden identificar, una sorpresa desde las profundidades del océano. Cuando intentas atrapar un pez grande, el destino te envía algo aún más grande. Pescadores locales, con la intención de una gran captura, lanzaron sus redes al agua y atraparon una criatura sorprendente con manos membranosas. Por supuesto, intentó escapar, pero no era un pez, sino algo que se parecía a una sirena. Los pescadores, impactados, apenas podían creer lo que veían sus ojos. Con miedo y confusión, rápidamente devolvieron la red al agua. La sirena escapó, quedando con vida y sin causar daño a nadie. En el año 2023, cerca de la costa de Tailandia, se avistó una figura inusual nadando en el agua que no se parecía a ningún animal marino conocido. Al principio, los residentes locales incluso pensaron que era un tronco flotante, pero al observar más de cerca, descubrieron una extraña criatura. Su enorme cabeza parecía demasiado grande para su cuerpo, y dos ojos saltones le daban una apariencia de extraterrestre. Lo más impactante era su boca llena de filas de dientes afilados. Esta extraña combinación entre un dibujo animado y una película de terror dejó perplejos a los testigos. Parece que en esta historia encontraremos una respuesta al enigma anterior. El 6 de marzo del año 2013, un grupo de científicos estaba investigando las aguas cercanas a la costa de Groenlandia, y ese día cambió para siempre su comprensión sobre la vida. La tripulación de una expedición submarina se enfrentó a algo inexplicable. A gran profundidad en el océano, una mano membranosa tocó la ventana de su submarino de alta tecnología. Poco después, apareció un rostro en la penumbra, con enormes ojos oscuros. La criatura parecía una mezcla entre una sirena y un anfibio humanoide, y los científicos estaban seguros de que miraban a los ojos de una inteligencia de otro mundo. Kiama es un suburbio en el sur de Sydney, en el estado de Nueva Gales del Sur. En este lugar, un pescador experimentado con 30 años de carrera hizo un descubrimiento pionero. Nunca había visto algo parecido en toda su vida y trayectoria como pescador. Cuando sacó su caña, sus ojos se agrandaron como monedas. Miró asombrado a la extraña criatura en el anzuelo, que se parecía a un insecto del espacio. Su cuerpo segmentado, cubierto de un gran caparazón y con muchas patas, parecía un isópodo gigante. ¿Podría esta criatura ser un pariente lejano de los cangrejos y camarones? Normalmente, estos extraños seres, parecidos a tanques blindados, viven en las profundidades del océano. Sus resistentes exoesqueletos les permiten sobrevivir mientras se esconden de pescadores y depredadores. ¿Qué crees? ¿Será comestible? Quizás sea una delicia marina insuperable en sabor. Mientras paseaba en bote, un turista tuvo un encuentro extraño. Su remo tocó algo grande y resbaladizo en el agua. Cuando miró más de cerca, vio una criatura larga, parecida a una serpiente, con un cuerpo transparente. Al principio, pensó que podía ser una serpiente acuática, pero al levantarla cuidadosamente con el remo, la criatura se parecía más a una medusa que a un pez. Su cuerpo frágil y transparente, con pequeñas estructuras en los lados que parecían semillas, fluía en el agua como una cinta. El navegante grabó un video de la extraña criatura y lo compartió en internet, esperando encontrar respuestas en los comentarios. Lo más probable es que esta criatura misteriosa fuera un animal marino tubular, que bombea agua a través de su cuerpo gelatinoso para moverse y alimentarse de pequeñas plantas en el agua.
Después de un día exitoso en el mar, una familia de pescadores estaba satisfecha con su captura. Sin embargo, al descargar el pescado, notaron una criatura desconocida entre el resto. Era resbaladiza y se parecía más a una enorme sanguijuela, anguila o incluso a un extraterrestre. Los pescadores se dieron cuenta de que habían capturado una mixina, un animal craneado primitivo sin mandíbulas de 70 centímetros de largo. Aunque no tenía cara ni aletas, intentaba escapar. Sorprendidos por el espectáculo inusual, decidieron liberar a la mixina de vuelta al océano. Creo que fue la decisión más lógica. ¿Qué más podían hacer con ella? Incluso para los pescadores hay obstáculos en el agua que pueden arruinar el placer de la pesca. En un lugar llamado Enderby, en Canadá, un aficionado a la pesca tuvo un encuentro extraño. Un insecto aterrizó en su bote. No era solo un chinche acuático, sino un enorme chinche acuático gigante, también conocido como velostoma o agarradedos entre la gente local. Estos grandes insectos pueden crecer hasta 10 centímetros de largo y tienen una mala reputación debido a sus dolorosas mordeduras. Pueden nadar, saltar y volar, lo que hace que encontrarse con ellos no sea nada agradable. Es sorprendente que esta criatura haya aparecido ante testigos en aguas de río. Al principio parecía simplemente un pez largo y oscuro, pero al acercarse quedó claro que algo no estaba bien con él. Sus aletas y cola eran similares a las de otros peces, pero su cabeza se parecía a un cráneo invertido, recordando más a un calamar o un pulpo. Nadie pudo identificar qué tipo de criatura era. Podría ser una nueva especie de pez o un raro tipo de pulpo. Otro enigma de los que no se resuelven todos los días. Ahora asombrémonos con el tamaño que pueden alcanzar los habitantes de las aguas marinas. En la costa de Irlanda, por segunda vez en 2 meses, los pescadores capturaron un calamar gigante. Imagínate una pesca así, cuando de repente sacas algo que parece salido de una historia de monstruos marinos. Lo que parecía una demostración de tripas de pez de enciclopedia resultó ser una sepia gigante. Una familia de pescadores experimentados capturó un enorme calamar de 6 metros. No solo era una gran captura, sino un verdadero impacto. En 350 años en Irlanda, este fue solo el 7º calamar gigante registrado desde que comenzaron los registros históricos. El encuentro con un pulpo fue impactante para un grupo de pescadores aficionados en Columbia Británica. Lanzaron al agua una trampa para camarones, pero obtuvieron una captura completamente inesperada. Al sacar la red, esta parecía extremadamente pesada. No era para menos. Un pulpo gigante del Pacífico estaba aferrado firmemente a la trampa. Sus largos tentáculos rojos envolvían la red con increíble fuerza. Tal vez encontró algo atractivo dentro, aunque por sí mismo ya era un espectáculo impresionante. Al principio, los amigos comenzaron a grabar al pulpo en video. Resultó ser uno de los más grandes que jamás habían salido a la superficie. Entendible que fuera difícil sacar la red, pero ¿cómo despegar al insistente cefalópodo de la trampa? En una jornada de pesca en el río Fraser, un hombre vivió una experiencia inolvidable. Sintió una fuerte tensión en su caña, pero en ese momento no sabía que había capturado un esturión monstruoso. Este pez era tan enorme que parecía que podría tragarse a una persona. El pescador luchó con todas sus fuerzas, pero el esturión resultó ser demasiado poderoso. Rompió el equipo y desapareció en las profundidades. El río Fraser es conocido por sus grandes esturiones, pero capturas como esta son extremadamente raras. A veces, los niños se apasionan tanto por la pesca que no ceden ante los adultos profesionales. Además, dicen que los principiantes tienen suerte. Mira lo que un niño de 9 años de Nueva Jersey atrapó en Columbia Británica. En el mismo río Fraser, pescó un esturión que pesaba alrededor de 270 kilogramos. Durante casi 2 horas, el niño luchó con el pez.
que lo superaba en tamaño. Finalmente, con la ayuda de su padre y un guía de pesca, logró acercar al gigantesco pez a la orilla. Era un increíble esturión de 3 metros, el tipo de captura que incluso los profesionales rara vez logran. Un grupo de amigos fue de pesca a Noruega. Estaban muy emocionados con la perspectiva de atrapar un pez grande, pero no tenían idea de lo emocionante que sería su captura. Mira este enorme pez triangular. Cuando el capitán sintió una fuerte tensión en la línea, comenzó a sacar cuidadosamente la captura. El grupo no pudo contener sus gritos de entusiasmo al ver el pez acercarse al bote. No podían creer lo que veían. Era un enorme fletán de más de 2 metros de largo. Cuando lograron subirlo a bordo, lo midieron de inmediato. Resultó que su longitud era de 2 metros 30 centímetros y pesaba 160 kilogramos, el equivalente a 2 adultos completos. Un pescador aficionado experimentó el mayor shock de su vida cuando atrapó un bagre que parecía un monstruo de leyenda. Este pez se veía como si pudiera tragarse a una persona entera. El bagre gigante era realmente una captura monstruosa y probablemente un habitante muy viejo del fondo del río. Sus largos bigotes y enorme boca eran capaces de contener fácilmente una pelota de baloncesto. El gigante del río probablemente había crecido durante décadas, en las turbias profundidades, hasta que mordió el anzuelo una vez en su vida y fue capturado. Sin embargo, tuvo suerte. Continuará su larga vida en su hábitat natural, porque el pescador liberó su increíble captura de vuelta al agua. A varias millas de la costa, un grupo de pescadores usó un carrete eléctrico y lanzó su línea a una profundidad de más de 300 metros. Y, para su sorpresa, sacaron de las olas un mero gigante. Esto es lo que se llama un verdadero señor mero. El gigante de aguas profundas era un espectáculo impresionante con su enorme boca y escamas brillantes. Los pescadores no podían creer su suerte y rápidamente colocaron su captura en hielo para mantenerla fresca durante el largo viaje de regreso a tierra firme. El 15 de julio del año 2022, un grupo de pescadores salió al océano en su bote. Comenzaron a lanzar sus cañas y, de repente, sintieron una fuerte tensión en la línea. El pez que emergió del agua era tan largo que habría sido necesario enrollarlo como un ovillo para colocarlo en el bote. 16 pies, es decir, casi 5 metros. Pero la peculiaridad no solo estaba en el tamaño. Resultó ser un pez cinta muy raro. Parecen enormes cintas. Y no mucha gente ha tenido la oportunidad de ver uno. En las aguas turbias del río Mekong, en Camboya, los pescadores hicieron un descubrimiento increíble. Era el pez de agua dulce más grande jamás registrado. Y no solo un pez, sino una raya gigante de agua dulce de 300 kilogramos de peso y 4 metros de largo. Batió todos los récords mundiales. Sorprendentemente, nunca antes se había oído hablar de rayas que vivieran en ríos. Después de que la gigante fuera marcada y medida, la liberaron de nuevo al río para seguir sus movimientos durante un año, con la esperanza de aprender más sobre su vida secreta. Los biólogos marinos no esperaban que un día de trabajo normal les trajera una sorpresa como esta. Recibieron una llamada inusual de un barco cercano que estaba pescando atunes. Habían atrapado una criatura grande en sus redes y necesitaban una opinión experta. Cuando los biólogos llegaron para inspeccionarla, no podían creer lo que veían. Enredado en las redes estaba un enorme pez luna, también conocida como mola mola o pez cabeza, debido a su forma redondeada. Es la especie de pez óseo más pesada del mundo. Esta gigantesca criatura casi rompió las balanzas de 1000 kilogramos. Imagínate atrapar un pez tan grande que podrías ganar millones de dólares vendiéndolo en una subasta. Durante un torneo de pesca de marlín azul en Carolina del Norte, el equipo de un barco pesquero afortunado pensó que había encontrado el premio mayor. Cuando sacaron un marlín gigante de 280 kilogramos, ya estaban calculando cuánto dinero podrían ganar.
Sin embargo, sus grandes ambiciones se desvanecieron cuando los jueces descubrieron marcas de mordidas de otros depredadores en el cuerpo del pez. Según las reglas del torneo, los peces dañados por otros animales son descalificados. Imagínate celebrar tu cumpleaños número 200. En el océano hay criaturas para las que esto no es fantasía, sino realidad. Un encuentro así ocurrió en las aguas del Ártico, cuando accidentalmente una muy rara tiburón de Groenlandia quedó atrapada en una red. Este tiburón especial puede vivir cientos de años nadando muy lentamente a una velocidad de entre 1.6 y 2.7 kilómetros por hora. Esto es 3 o 4 veces más lento que el caminar de un humano. Podría haber estado nadando en estas aguas mientras nuestros tatarabuelos eran niños. El equipo liberó con cuidado a esta gigante longeva de vuelta al agua, comprendiendo que no era simplemente un tiburón, sino un verdadero tesoro entre los habitantes del océano. A continuación, nos esperan peces exóticos. La naturaleza nunca deja de sorprendernos con sus extrañas criaturas. Miremos a los peces más inusuales. La sorpresa es el factor principal en la pesca. Un residente local tuvo una rara suerte. Encontró un pez completamente desconocido en su red. No parecía comestible, sino más bien peligroso, así que el pescador lo grabó en video y lo devolvió al estanque. Más tarde, al compartir el video y las fotos en internet, descubrió con asombro que había encontrado un pez limpiador raro, también conocido como taracatún. Este pez es un pequeño pariente de los bagres, una especie de fondo que también se observa en acuarios como bagre dorado. El pescado para el almuerzo es una buena idea, pero es mejor ir a buscarlo uno mismo. Un grupo de pescadores sacó del océano un pez increíble. Mira sus ojos, simplemente sobresalen de su cabeza. Nunca antes habían visto un pez así. Resultó que tuvieron mucha suerte. Era un pez conocido como panfreto, un pez similar al lenguado, considerado uno de los más caros y sabrosos. Un día, un pescador recibió un regalo peculiar del mar. Entre una rica captura, encontró un gran fletán blanco. Pero este no se parecía a ningún otro que hubiera visto antes. Al mirar más de cerca, notó que la piel del fletán tenía manchas marrones y sus ojos eran enormes y saltones. Esta criatura definitivamente no parecía típica de su especie. Nunca se sabe qué sorpresas puede ofrecer el océano, así que antes de salir a pescar, es mejor revisar las enciclopedias y asegurarse de reconocer a los peces. Lo que parece una bola cubierta de espinas es el famoso pez globo, también conocido como pez fugu. Es uno de los platos más conocidos, caros y peligrosos de la cocina japonesa. Un día, en la orilla de una playa, testigos encontraron una de estas criaturas espinosas y quedaron impresionados por su tamaño. El curioso pez, que de alguna manera salió del océano, era inmensamente grande. Sus ojos grandes parecían mirar confundidos cuando uno de los hombres lo levantó y lo grabó en video. Solo mira el increíble tamaño de este pez globo. Una familia salió en su bote al océano con la esperanza de atrapar un atún para la cena, pero no esperaban encontrar algo completamente inesperado. Cuando sacaron sus cañas, su captura los dejó atónitos. En el anzuelo había un pez aterrador con una enorme boca. Era un verdadero pez sapo de más de 6 kilogramos. Es muy raro que sea tan fácil atraparlos, ya que normalmente estos peces viven en aguas profundas. Otro pez sapo, o pez pescador, apareció ante un habitante de un pueblo pesquero. Se sorprendió al encontrar un pez con una enorme boca aterradora. Parecía una mega piraña, aunque el depredador ya estaba muerto cuando el pescador lo encontró. Su aspecto aterrador aún dejaba una fuerte impresión. ¿Alguna vez has visto un pez con cara humana? Prepárate para verlo. Esta criatura marrón fue encontrada cerca de un muelle. Al principio pensaron que era una sirena, pero definitivamente era un pez. Aunque increíble,
Su cara parecía casi humana, con ojos grandes, una especie de nariz y labios que parecían formar una sonrisa espeluznante. Recordaba al pez gota, otro habitante marino conocido por su divertida expresión debido a su nariz caída. Pero este hallazgo dejó a todos asombrados y, un poco, asustados. ¿Has visto alguna vez un pez con un solo ojo? Si no, te mostraré un video subido por científicos en un laboratorio. Por supuesto, hicieron muchas bromas al respecto, pero como el único ojo estaba justo en el centro de su cabeza, se podía juzgar que el pez no había perdido el segundo ojo debido a una herida. Parece que estaba diseñado así desde el principio. Si un pez con un solo ojo aún permite identificar algunas características, ahora te mostraré una criatura completamente sin rostro. En el año 2017, los científicos australianos descubrieron este ser en el océano. Fue como encontrarse con habitantes de otro planeta. Durante una inmersión en el Pacífico, a una profundidad de unos 4.000 metros, encontraron un curioso pez sin rostro. No tenía ojos ni nariz, como si alguien los hubiera borrado. Los científicos no podían creer lo que veían. Aunque este pez carecía de ojos, de alguna manera lograba sobrevivir a tales profundidades. La pesca es deporte, pasatiempo y pasión, pero a veces también es una aventura peligrosa. Nunca sabes qué puede emerger de las olas. Una captura grande no siempre se parece a un pescado para comer. A veces te encuentras con un verdadero monstruo. Eso fue lo que pasó aquí. Cerca de las costas de Java, un pescador experimentado y sus hijos lanzaron sus líneas a 150 metros de profundidad en el océano. Sabían que buscaban un pez grande, pero no esperaban tener tanta suerte. Al tirar de las líneas con las manos desnudas, sintieron un tirón poderoso. Pronto, un monstruo emergió del agua. Habían atrapado un tiburón tigre de más de 5 metros. La lucha duró horas, mientras las olas amenazaban con volcar su frágil bote. Pero los pescadores se mantuvieron firmes, sin querer perder su increíble captura. Finalmente, obtuvieron su premio. Aunque este gigantesco tiburón valió solo $30, como alimento podría alimentar a la familia del pescador durante un mes. Un grupo de entusiastas de la vida silvestre salió al río con la misión de capturar peces caimanes para que pudieran criar a sus crías en lugares seguros. Durante su búsqueda lograron una captura increíble. Encontraron un enorme pez caimán. Este pez parece no haber cambiado desde la época de los dinosaurios. Con su cabeza similar a la de un caimán, escamas duras como armadura y 2 filas de dientes afilados, se ve como un híbrido de caimán y dinosaurio. Imagínate, estas criaturas aún nadan en los ríos. Ahora es momento de sonreír y reflexionar. ¿Acaso la inteligencia artificial está yendo demasiado lejos? A veces nos cuesta decidir si los videos que vemos son reales o no. Prepárate para ver algo completamente inimaginable y decidir por ti mismo si es una broma o la verdad. Un residente local hizo un descubrimiento sorprendente en un río. Encontró un pez que parecía un personaje de dibujos animados. ¿Quién sabe? Tal vez sea una nueva especie, esperando ser nombrada o un mutante inusual. Pero el pez se parecía notablemente a un verdadero elefante. Tenía una nariz que parecía una trompa y grandes ojos redondos, lo que le daba un aspecto bastante cómico. No creo que sea tan ingenuo como para creer en la existencia de un ejemplar como este. Sin embargo, el video está en tu pantalla ahora. En él, aparece un pez que puede hacerte reír a carcajadas. Supuestamente, en un estanque, los residentes locales atraparon a un habitante de otro mundo. Un pez con cara de burro. ¿Cómo, dime? ¿Podría un híbrido así habitar en el agua? Tiene el cuerpo de un pez común, con aletas y branquias, pero su cabeza es completamente de burro. Si te gustó y además mastica sus labios como lo hacen los obstinados cuadrúpedos, escribe tus comentarios. El video explotó en internet y suscríbete. Muchos comenzaron a especular sobre qué selecciones nueva o mutación de datos y videos de todo internet. Personalmente tengo una pregunta. Gracias por mirar. ¿Crees que no olvides echar un vistazo a los 2 episodios anteriores? ¿Fue obra de una inteligencia artificial o no?
Una fuerte tensión en la línea significa una batalla inminente con un gigante pesado. Esta vez en el otro extremo había un bagre inusual. Era muy grande, pero su palidez significaba que era un albino, por lo tanto, más visible en el agua y vulnerable a los depredadores. Aunque su tamaño también era bastante impresionante. Medía 2,4 metros de largo. Difícilmente alguien se atrevería a atacar a un pez tan grande. Por supuesto, fue una lástima dejar un pez tan maravilloso, pero la persona decidió que el video era suficiente prueba y devolvió el bagre al agua. Una expedición de pesca en México se convirtió en un descubrimiento asombroso. Esas cosas se recuerdan para toda la vida. Los pescadores vieron en el agua un cuerpo enorme, parecido a un gran animal marino, pero quedaron completamente asombrados al descubrir que se trataba de un cadáver de ballena con 2 cabezas. Se invitó a expertos para investigar y también quedaron perplejos. Según los biólogos marinos, era una criatura nunca antes vista que podría haber sido víctima de una patología en el desarrollo. En los humanos, tales casos se denominan gemelos siameses. Y además, es extraño, pero esta especie de ballena nunca antes se había visto en México. El cuerpo de los gemelos de ballena estaba unido en el medio, tenían 2 aletas en total y 2 colas separadas. Esto significa que no se separaron por completo en la etapa de desarrollo embrionario. Los especialistas decidieron enterrar el cuerpo y esperar a que se pudiera utilizar el esqueleto para futuras investigaciones. La pesca nunca ha sido un deporte inofensivo, y algunos peces, incluso privados de agua, no pierden sus habilidades peligrosas. Por lo tanto, primero hay que observar detenidamente qué presa ha mordido el anzuelo y asegurarse de que la historia no se dé vuelta. Comencemos con casos en los que el pez se lanza directamente a las manos. A veces un pescador no necesita equipo, solo destreza. Este tipo se convirtió en la estrella de su programa documental. Salió a la superficie con un gran y sabroso pez que atrapó con sus propias manos. El bagre de ventosa habita en el fondo y es bastante lento, pero cuando lo sacaron al aire, no quería rendirse. Y cuando un pez grande y espinoso se retuerce en tus manos, puedes cortarte las manos con sus aletas duras. Si alguna vez has sostenido un pez crudo en tus manos, entenderás de qué estoy hablando. Y este buceador también encontró su presa fácilmente. Aquí el orgullo principal radica en poder mantener la captura en las manos. A veces la pesca se convierte en un tira y afloja con una criatura descarada que es 10 veces más pequeña que tú, pero 100 veces más obstinada. Un pescador estaba sacando una captura considerable, y de repente notó que no salía sola, sino con un polizón en forma de una nutria de río negra y ágil. Era como si la nutria considerara la captura como suya. Es gracioso. ¿Cómo podría comerse un pez del tamaño de ella? Y lo más sorprendente es que no quería soltar el trofeo hasta el último momento. En una red de pesca puede caer cualquier cosa, no siempre lo que esperas, y cuanto más grande sea la captura, más difícil será sacarla a bordo. Esta vez la presa fue un gigante al que nadie reconoció. Una criatura con patrones blancos y amarillos en una piel gruesa se movía demasiado lentamente para ser un pez. Definitivamente era algún tipo de gigante acuático. La única pregunta es, ¿cuál? Si tienes una respuesta, escríbenos en los comentarios, no seas tímido. Un grupo de pescadores en la isla de Bimini, Bahamas, tuvo una sorpresa desagradable. Pescaron un gran pargo rojo, pero no estaba en las mejores condiciones. Sacada del agua, parecía que la estaba mareando. De su boca salía una especie de burbuja. No es una vista muy agradable, ¿verdad? Especialmente si no entiendes lo que es. Pues bien, los expertos lo explicaron. El pargo sufría de una patología de la vejiga natatoria. Cuando el gas no sale lo suficientemente rápido, comienza a empujar otros órganos hacia afuera. Así que esa burbuja es el estómago del pez, que se volteó hacia afuera. Por lo demás, queridos espectadores, todo está bien y el pez es comestible. Durante una sesión de pesca frente a las costas de Luisiana, un barco fue atacado por un gran tiburón blanco. Decidió robar a los pescadores mientras sacaban una captura exitosa del agua. En un momento, la mitad del pescado capturado fue a parar al tiburón. Pero qué sorpresa se llevaron los pescadores cuando subieron al barco la otra mitad del pez, que todavía estaba viva y con el anzuelo clavado en ella. Ahora se convirtió en carnada. El trozo de pescado destrozado fue reservado para la próxima ronda. Este no es el único episodio en el que los tiburones roban capturas ajenas.
Aquí hay otro grupo de pescadores que capturó algo fenomenal. Antes de sacar del agua su trofeo, desde el primer tirón de la línea, les esperaba una larga batalla. El pez resultó ser sorprendentemente resistente, pero cuando finalmente lo subieron al bote, no podían creer lo que veían. En el anzuelo colgaba un tiburón martillo, casi devorado por otro depredador. Los tiburones son increíblemente inteligentes y entienden que la presa que ya está en el anzuelo es la más fácil. Así que sin esfuerzo ni competencia, no se puede pescar ni en un estanque, y mucho menos en el océano. Otro caso de robo en la pesca. Aunque me parece que algunos entusiastas se van al océano no por el pescado, sino por el espectáculo. Un hombre lanzó su caña al agua, y cuando sintió una fuerte tensión, se dio cuenta de que algo al otro lado estaba ofreciendo resistencia, y bastante poderosa. Y justo en el momento en que el pescador pensó que había ganado, un tiburón descarado robó su presa directamente del anzuelo. Para él, romper la línea era cosa fácil, así que la pareja decidió terminar su viaje de pesca ese día. El tiburón les dejó claro que ya era hora de dejarlo. A veces en la pesca no solo tienes que competir con tiburones, sino también con cocodrilos. Este paseo aventurero en un pequeño bote tomó un giro aterrador cuando entre las tranquilas olas del río apareció de repente un cocodrilo hambriento. No tuvieron tiempo de sacar su primera captura cuando vieron un movimiento en el agua que se dirigía directamente hacia ellos. Y en unos segundos, las mandíbulas peligrosas ya estaban chasqueando muy cerca. Aunque el hombre sacó el pez exitosamente, ese ataque seguramente le dio escalofríos por la espalda. El cocodrilo merodeó a su alrededor esperando otra oportunidad, pero pronto dejó a los pescadores. Creo que les dio un buen susto ese día. De lejos, puede parecerte que el bote está rodeado por una bandada de polillas, pero en realidad son miles de pequeños peces. Los pescadores chinos hicieron una gran captura. No solo acertaron en el momento adecuado, sino que lograron que los peces saltaran literalmente del agua directamente a sus redes. Una técnica especial facilita el proceso de pesca, porque lo más importante en cualquier tarea es la eficiencia. Seguro que los chinos descifraron el código de la naturaleza que les permite capturar todo el pescado de una vez. Y ahora nos asombraremos con la diversidad natural. Algunos peces han sido bendecidos con belleza y otros, por el contrario, han sido hechos espantosos. No se sabe quién lo tiene más fácil. El color reflectante de estos peces les ayuda a combinarse con los reflejos de las aguas oceánicas. Es una forma inteligente de camuflaje natural. Los extraordinarios peces fluorescentes habitan en aguas poco profundas del Atlántico. ¿Te preguntas cómo brillan así? La respuesta es que en su piel contienen cristales que actúan como camuflaje cuando necesitan convertirse en sombra y a la luz brillan intensamente como el reflejo del sol en las olas. En las aguas australianas hay muchos peces grandes y en una sesión estos chicos atraparon dos gigantes asombrosos. El primer caso es un trevally de ojos azules, capturado a una profundidad de medio kilómetro, que sorprendió con sus enormes ojos saltones. Parecían de muñeca y giraban como si fueran postizos, y en la segunda ocasión, pescaron un enorme pez de color rosa con forma de pala. Este pez ha desarrollado características notables que deberían ayudarle a mejorar su calidad de vida en Sudamérica. El pez pacú habita en la cuenca del Amazonas, y su sonrisa dentada lo hace comparable con el personaje de cuento, el cascanueces. A menudo se los confunde con pirañas, pero estos peces son conocidos por sus llamativos dientes. Mira cómo se parecen a los dientes humanos, y además tienen un borde afilado como una navaja incorporada. Si te preguntas por qué necesitan esos dientes peligrosos, te diré que realmente cascan nueces. Sí, estos peces se alimentan principalmente de nueces y frutas, una dieta extraña para una apariencia tan feroz, ¿verdad? Estos peces pueden crecer hasta 1 metro de largo, pero son más bien herbívoros que depredadores. Hay un detalle picante. El pacú muestra interés por una parte específica de la anatomía masculina. Sí, no es en vano que se les llame cascanueces. Así que si alguna vez decides nadar en las aguas del Amazonas, protege tus joyas familiares. Los científicos estudiaron las zonas profundas del océano frente a la costa este de Australia y descubrieron hallazgos sorprendentes. Entre ellos estaba un pez sin rostro inusual. Es curioso, normalmente dependemos de las caras para identificar,
Pero esta criatura literalmente no tiene nada con lo que engancharse, ni ojos ni boca. Estos peces anguiliformes crecen hasta 46 centímetros de largo y habitan en profundidades de 3 a 5.000 metros. De hecho, tienen ojitos diminutos y una boca apenas visible. No es una anomalía, pero en general se parecen a criaturas de otro mundo. Aquí habrá un pez con cara, pero dirás, es mejor sin ella que con esa. Un pescador ruso llamado Roman Petrov disfruta recolectando cosas curiosas en diferentes mares. Aquí está, por ejemplo, su hallazgo durante una sesión de pesca en el mar de Noruega. Un pez desconocido con ojos saltones parece un extraterrestre del infierno o la víctima de una cirugía plástica fallida. Roman ha reunido una gran colección de habitantes marinos notables, pero este ejemplar causó un verdadero revuelo en la red. Desafortunadamente, no tiene nombre, pero tal vez conozcas esta especie o hayas pescado algo similar. Por favor, escribe en los comentarios. Seguimos adelante. Esto es gracioso. En un estanque de carpas se encontró un residente extraño, que es fácil de distinguir entre otros peces. ¿Alguna vez has visto un pez con cara de gato? Parece lindo y divertido, pero si miras de cerca, verás que el parecido es una ilusión, un error de percepción visual. Es solo un fenómeno psicológico que hace que las personas vean patrones familiares en objetos al azar, y el efecto de cara de gato lo producen las fosas nasales del pez. Este video, publicado en 2016, atrajo la atención de las personas en la red. Un grupo de amigos estaba pescando en un canal de Brooklyn en las afueras de Nueva York. No es el lugar más ecológico para pescar, y lo que atraparon fue un pez mutante. Otro pez con 3 ojos fue capturado en 2011 en Argentina, cerca de una central nuclear. Si estás siguiendo el texto con atención, entiendes a lo que me refiero. Cuando los animales se vuelven deformes, es probable que el agua en la que crecieron estuviera contaminada con desechos nucleares u otra porquería. Lo que ves en las manos de este tipo no es un palo ni una flauta, aunque también se llama pez corneta. Una criatura sorprendente. Un pez muy delgado con una boca larga y manchas rojas en el cuerpo, que realmente se parece a un instrumento de viento. Probablemente cuando nada, se ve más aterrador. Se podría confundir con una serpiente marina. En diciembre de 2020, un pescador en la isla de Krabi, Tailandia, quedó impactado por un pez extraño. En toda su experiencia, nunca había visto algo tan terrorífico. Un pez que parecía una piedra o una hoja flotaba en las aguas turbias cerca de la orilla. Mira, esa cara recuerda a un hombre enojado, o de hecho, a un personaje de una película de terror. Exacto, entendí de quién es el prototipo, Freddy Krueger. El hombre llevó su hallazgo a casa para presumir, pero los aldeanos estaban horrorizados. Es una buena profesión para asustar a los niños. Por cierto, si sabes qué criatura es esta, escríbenos el nombre del pez en los comentarios. Algunos peces de aguas profundas parecen haberse apropiado de rasgos humanos. Tienen narices, labios e incluso patas. Pescadores en la isla caribeña paradisíaca sacaron del agua una criatura extremadamente peculiar. No sabían qué estaban viendo porque es difícil llamarlo pez. Los supersticiosos lugareños incluso comenzaron a relacionar la criatura con extraterrestres. Pero primero preguntemos a los expertos. Tan pronto como el video llegó a internet, los usuarios identificaron rápidamente la criatura. Estamos viendo un pez murciélago de labios rojos, una creación muy inusual, y solo se encuentra en las aguas de las Islas Galápagos. Por lo tanto, para la mayoría de los habitantes de la Tierra, es una rareza. No es muy grande, pero sí muy brillante. Un pez loro naranja se convirtió en la presa de un grupo de pescadores. Parece que atraparon 2 especímenes de manera bastante casual en un arroyo. Que no te moleste el gran bulto en la cabeza. Es normal. Es una de las diferencias entre machos y hembras. Los chicos estaban encantados con la captura inusual y decidieron llevar el pez consigo. Pero algo malo le sucedió a uno de los peces durante la espera junto con los otros. Parece que un bagre de cola roja lo atacó, así que es poco probable que los loros puedan nadar en paz juntos en la piscina. Probablemente has oído hablar del pájaro azul de la felicidad. ¿Y qué dirías si te encontraras con un pez completamente azul? Un grupo de pescadores navegaba por el río en el condado de Gaston, Carolina del Norte, cuando sus ojos fueron atraídos por una mancha brillante. En el agua yacía un pez azul fluorescente. El color era tan inusual que ni siquiera había suposiciones de qué podría ser.
¿Fue una forma de mutación o una nueva especie? Se desconoce. El pez tenía un tamaño considerable, unos 120 centímetros de largo y pesaba 13 kilogramos. Sin embargo, no existen carpas azules, y ni siquiera la trucha arcoíris se ajusta. No hay tantos peces con genética inusual en los ríos de esta zona. Quizás fue un fenómeno místico o un desafortunado incidente químico. Un grupo de pescadores se aventuró en las aguas de Madagascar en busca de algo impresionante, y el océano no los decepcionó. Lograron atrapar a un verdadero emperador. El pez Napoleón de aguas profundas es en realidad una especie de mero del océano. Pero este espécimen es simplemente magnífico. Mira su tamaño, un cuerpo resplandeciente, una boca azul prominente, una verdadera obra de arte. Por lo tanto, se decidió liberar esta obra maestra de la naturaleza, y el liberado rey de los mares se sumergió nuevamente en las olas azules. Un acto digno de aristócratas de la pesca, ¿no crees? Estos chicos se metieron en una situación resbaladiza en la costa de Japón. Tienen en sus manos una criatura cubierta de abundante baba, que parece sacada de una película de terror. De hecho, es otro pez Napoleón, y para él, la baba es crucial para su supervivencia. Le ayuda a deslizarse suavemente en el agua, lo protege de parásitos, enfermedades y cura heridas. Así que si eres asqueroso por naturaleza, es mejor que no te dediques a la pesca en el océano. Mira la cara de este pez. No me equivoqué al hablar. La mueca en su rostro realmente se parece a una máscara teatral de la antigua Grecia. Los ojos y la boca parecen estar congelados con una expresión de horror. Tales especímenes se encuentran en Tailandia y se les llama pez astrónomo, porque en su espalda también tienen manchas blancas en forma de estrellas. Una criatura absolutamente fascinante que no se encuentra con frecuencia en el anzuelo. En China, atraparon un pez que parecía más un pájaro. Su cuerpo era típicamente de pez, pero su cabeza se parecía más a la de una paloma. Mientras la gente adivinaba qué nueva especie podría ser, los expertos perplejos concluyeron que lo más probable es que estemos viendo una mutación de carpa debido a la mala ecología. No es frecuente que tengas suerte y atrapes un pez simplemente grande, y este es uno tan hermoso. Un cuerpo enorme con patrones en blanco y negro y muchas aletas. Parece que este chico tuvo la captura más notable de su vida. Más tarde descubrió que había atrapado un pez cabeza de serpiente. Por cierto, es una suerte rara encontrar esta especie en áreas de agua dulce de África y Asia, así que recuerda este momento. Las formas de la vida marina nunca dejarán de sorprendernos. Bajo el agua se esconden criaturas que pueden provocar asombro incluso en los expertos, y este es precisamente uno de esos casos. Cada vez que un pescador lanza una red, participa en una lotería. Este tipo atrapó un espécimen pálido, una mezcla de serpiente y pez. Muchos espectadores del video sugirieron que se trataba de un híbrido desafortunado, pero tal vez entre ustedes haya expertos que puedan identificar la especie de este pez. Yo personalmente apuesto por una anguila depredadora pálida. ¿Y tú? A veces una captura extraña hace que todos se rasquen la cabeza, y es importante averiguar si la presa es comestible o peligrosa. En el centro de Rusia, un pez completamente anormal mordió el anzuelo en un simple gusano. Incluso a primera vista, está claro que estamos ante una anomalía. Los expertos examinaron el pez y sugirieron que podría ser una anguila mutante o una especie de piraña. Asentimos con la cabeza y estamos de acuerdo. Sí, en el centro de Rusia. En cualquier caso, no recomendaría convertir a esta criatura en una sopa de pescado. El 21 de febrero de 2021, unos pescadores encontraron una extraña cría frente a la costa de Indonesia. Su objetivo eran tiburones, y cuando sacaron la red, encontraron una cría extraña entre la captura habitual. Tenía ojos casi humanos, solo que estaban un poco más abajo en la cara, como si alguien los hubiera dibujado a mano. Parece que el famoso personaje de dibujos animados Baby Shark cobró vida, pero en la vida real no es tan divertido. Lo más probable es que estemos nuevamente ante una mutación genética. Este pez con colmillos parece una pesadilla, viviente. Una sola mirada es suficiente para que exclames «¡Maldita sea!». Y no te equivocas, este es realmente un pez demonio, y su gran cabeza con colmillos y ojos demoníacos asusta a todos a su alrededor. Un entusiasta ruso lo filmó durante un viaje a las profundidades. Esos demonios habitan entre 200 y 3000 metros por debajo de la superficie, en las aguas del Atlántico Norte y Sur. Sí, es prácticamente el infierno del océano, si estas criaturas se sienten como en casa.
Los residentes de la ciudad de Tomsk, en Rusia, se enfrentaron a un monstruo acuático conocido como pez lobo. Incluso sacado de su hábitat natural, este pez seguía siendo increíblemente feroz y agresivo. Con sus terribles dientes, atacaba a cualquiera que se acercara a él, y su apariencia aterradora no ayudaba a los valientes chicos a calmar al monstruo. No es buena idea meter la mano en esa boca. Podría cortártela hasta el codo. Si te vas a la pesca de aguas profundas, deberías adivinar a tiempo qué has atrapado cuando la presa se te acerca en la línea. A veces la atracción es arriesgada. Al menos deberías estudiar las especies venenosas que habitan en la zona. A estos chicos todo les iba bien hasta que atraparon un pez interesante. ¿Quién es ese con cola amarilla? Podría ser una anguila o un pez de roca. Todos intentaban adivinar, hasta que recurrieron a Google. Resultó que tenían en sus manos una de las criaturas marinas más venenosas. Un pez escorpión, y una picadura de sus aletas es suficiente para inmovilizar a una persona con un solo toque. Las espinas en su espalda están llenas de veneno, así que no está claro quién atrapó a quién. Así que no te relajes y recuerda, incluso un pez pequeño y venenoso no debe ser manipulado con las manos desnudas. Popularmente, al referirse a la codicia de alguien, se dice que come por dos bocas. A veces la naturaleza hace que estos milagros se vuelvan realidad literalmente. ¿Quién de ustedes ha tenido la suerte de atrapar un pez con dos bocas? Tenemos aquí dos casos. El primer monstruo, además de una boca normal, tenía una ventosa en la parte inferior, y el segundo caso era simplemente un pez con dos bocas. Además, la boca superior parecía normal. Podía abrirse y cerrarse, pero la inferior estaba constantemente abierta. Aquí claramente hay algo que no está bien, y lo más probable es que la causa de estas anomalías sean las aguas contaminadas de nuestros ríos. No solo los peces pueden verse extraños, el agua está llena de cosas que no se podrían inventar deliberadamente. Ahora tenemos unas ranas trillizas, también una especie de mutación, donde 3 especímenes resultaron ser siameses. Más bien, tienen 3 cabezas y 6 patas en un solo cuerpo, y tal mutación es, por supuesto, extremadamente rara. Pero se ve espeluznante si entiendes que la causa de la patología en el desarrollo es probablemente la actividad humana en el medio ambiente. Fueron encontradas por expertos en 2004, y notaron que la mutación con un número impar de cabezas es mucho más rara. Dado que ya nacieron unidas en un solo cuerpo, ahora les resulta difícil decidir en qué dirección moverse. Imagínate, es como tener 3 cocineras en una sola cocina. Sin ninguna ironía, realmente siento pena por las ranas, aunque tal vez sean felices juntas. La gente suele pescar sin miedo cerca de Coney Island, pero cuando atraparon una criatura marina como esta, muchos se preguntaron si esas aguas no son peligrosas. Para obtener respuestas sobre qué criatura cayó en el anzuelo, compartieron un video en TikTok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un pez extraño con escamas y un cuerpo con 3 patas o tentáculos como los de un pulpo. Y otra sorpresa, la criatura resultó ser bastante capaz de moverse en tierra. Entonces, ¿no es exactamente un pez? Tenemos nuevamente 2 opciones: un mutante aterrador o una especie híbrida completamente desconocida para la ciencia. Es hora de una discusión abierta. Esta foto se volvió viral en internet. Intentemos entender quién está en ella. Parece una foca, que se ve como si fueran 2 focas fusionadas. Algo similar fue visto en 2013. En la isla de las Orcas, en las dunas de arena, una persona encontró el cadáver sin vida de una foca marina. Llamó al Servicio de Control de Animales, que recogió meticulosamente los restos para investigar la causa de la muerte. El resultado fue el siguiente: una hembra embarazada que murió durante el parto. Sí, esto sucede en los animales. En el útero encontraron restos esqueléticos de gemelos siameses, por lo que el proceso salió mal. El incidente sorprendió a los expertos, ya que en los animales marinos, los gemelos son extremadamente raros, y más aún las patologías congénitas. El esqueleto de este raro gemelo de foca ahora se exhibe en el Museo Burke en Estados Unidos. Un hombre de camino a la pesca en el océano vio en el muelle a un grupo de cangrejos gigantes. Parecía que estaban esperando a alguien en la escalera. El testigo fue escéptico ante tal instalación, pensando que el grupo de cangrejos gigantes era una broma artística de alguien. Pero no tenemos pruebas, ¿y a quién se le ocurriría hacer una broma así? Una conjetura desconcertante. Los cangrejos estaban completamente inmóviles. ¿Podrían no estar vivos y ser parte de una exposición para algún tipo de filmación?
Un pescador en Houston tuvo un problema en lugar de una captura. Cuando sacó la línea, junto con el pez, encontró una serpiente que se había enrollado alrededor de la presa. La serpiente no quería soltarla de ninguna manera, y la situación parecía un callejón sin salida. El pescador renunció a su parte, y tras intentar separar a los animales, los soltó de nuevo en el arroyo. Tú tampoco comerías un pez después de una serpiente, ¿verdad? El pescador pensó que había atrapado una raya. Tan fuerte era la tensión. Pero todo fue mucho peor. Resulta que enganchó a un caimán. El anzuelo se atascó y el reptil seguía chapoteando. ¿Qué hacer en ese caso? Probablemente solo cortar la línea y alegrarse de que no fuera una red. De lo contrario, liberarlo habría sido mucho más difícil. ¿Te has preguntado alguna vez si hay criaturas en el mundo que ni siquiera podemos imaginar? Un pez como este fue capturado en Japón, y allí lo llaman el pez extraterrestre o el pez favorito del diablo. Sí, esos dientes espantosos son suficientes para asustar a cualquiera, pero no a los japoneses. Como sabes, allí consumen todos los dones del mar, y esta criatura no es la excepción. Incluso es un conocido manjar culinario. De hecho, casi lo comen vivo. Dime con sinceridad, ¿te atreverías a probar ese pez aterrador incluso si hubieras leído cientos de comentarios entusiastas? No dudes en contárnoslo. En la mitología a veces se combinaba a los humanos con criaturas marinas, pero nunca había visto algo así en la naturaleza. Y pocos pueden creer que esto sea posible. Miren el pez que se vio en Japón en la playa de Okinawa. Su cara se parecía a un cráneo humano. Estoy seguro de que sorprendió a toda la playa. Otro personaje es este pez que se parece a Thomas el Tren del dibujo animado del mismo nombre. Francamente, esto ya es demasiado. Esos ojos espantosos y el tono marrón oscuro son inquietantes. ¿Pero es un pez? ¿Y si es un mutante alienígena con una sonrisa malévola? Un animal desconocido fue encontrado en el agua por los habitantes de la isla Polis, en Carolina del Sur. Este video fue compartido por un reportero del Instituto de Investigación de Recursos Marinos. Una especie de babosa marina de color marrón oscuro, con aletas en forma de alas, flotaba en el agua. Su tamaño alcanzaba unos 30 centímetros. Si saben qué especie es, escríbanos en los comentarios. Aunque esto fue un evento muy local, no se encontraron respuestas a las preguntas, ni de los pescadores aficionados que se asustaron por el destello, ni de los comentaristas en la red. Veamos qué fue lo que los inquietó. Parece que una actividad sísmica repentina provocó un estallido de algún pigmento marrón. ¿Fue un banco de peces o una masa de limo y algas? No lo sabemos, pero definitivamente algo grande se movió bajo el agua. Si pueden explicarlo como un escape de gas o un remolino, o quizás la presencia de algún monstruo, por favor, comenten abajo. Para eso están los comentarios. Una criatura misteriosa parecida a una serpiente desconcertó a los empleados del parque de Nueva Orleans. En el estanque nadaba algo extraño que parecía un pez, pero su forma era más bien serpentina, y su comportamiento era inexplicable. Esto planteó la cuestión de una mutación genética. Un pescador experimentado dijo que quizás se encontró con la criatura justo en el momento en que nadaba boca arriba. Así suelen comportarse los peces antes de morir. Las condiciones sanitarias en las lagunas seguramente fallaron, de ahí la aparición de animales no identificados. Personalmente nunca he visto algo así ni en tierra ni en mar. Un río tranquilo puede desatarse en cuestión de segundos. Parece que sus secciones individuales hierven de repente o que una poderosa vorágine comienza a actuar. En medio de un río desconocido en México, surgió una extraña perturbación. El agua se expulsaba constantemente desde el centro, como si alguna estación estuviera trabajando allí. Un testigo cree que puede haber algún tipo de aparato submarino bombeando agua, o bien queda culpar a otro monstruo desconocido. Los lagos canadienses no solo son famosos por su belleza, sino también por las leyendas indígenas. El lago Okanagan no es una excepción. Según la leyenda, en él habita un monstruo llamado Ogopogo, o Naitaka. Se dice que un anciano respetado fue asesinado a la orilla del lago, y como castigo, el asesino fue convertido en un demonio lacustre. Los indígenas nunca pescaban en esos lugares, y si tenían que pasar en bote cerca de la isla de la serpiente ruidosa, llevaban consigo algún animal pequeño para apaciguar al monstruo con una ofrenda. Dicen que el demonio se divierte hundiendo canoas con golpes de su cola.
La leyenda era solo un antiguo folclore, hasta que en enero de 2019, unas imágenes del misterioso ser en el lago se difundieron por todo Internet. Si pensamos que podría ser un pez remo gigante, hay un pero. Este pez vive en el océano y no podría sobrevivir en agua dulce. Normalmente los dragones de río son una peculiaridad asiática, pero en el video no parece un pez ni una ballena, más bien una criatura parecida a una serpiente. Aunque mientras nadie haya sido devorado en este lago, no se sabe con certeza si hay un dragón o no. Los indígenas tenían razón en ser cautelosos. Si una multitud se reúne en algún lugar, es una señal de que está ocurriendo algo emocionante. En marzo de 2014, en una región remota de Tailandia, casi toda la aldea se reunió cerca del río junto al templo. La gente estaba intrigada por una gran protuberancia en la superficie del río. Dado que en Asia son tan populares los mitos sobre dragones de río o serpientes gigantes, los habitantes querían asegurarse de que, en verdad, podrían existir, aunque normalmente cualquier persona teme ser testigo. Las extrañas partes del cuerpo no dieron detalles aclaratorios y pronto el monstruo desapareció bajo el agua sin revelar nada sobre sí mismo. Cuando algo cae del cielo, automáticamente despierta sospechas de ser un objeto de origen extraterrestre, y más si llega con un gran estruendo. Para los habitantes de una aldea india, una gran esfera pesada que aterrizó en los campos con un fuerte estallido se convirtió en una noticia alarmante. En pocos minutos se reunió una gran multitud de curiosos que intentaban entender qué era ese huevo cósmico, un pequeño asteroide o un organismo alienígena. Ahora es tiempo de monstruos reales. La anaconda es una serpiente gigante depredadora que puede tragarse presas mucho más grandes que ella misma. Sin embargo, a veces también caen en la trampa de su propia codicia. Un pescador en Puerto Rico encontró en el agua una enorme anaconda amarilla que parecía estar inconsciente. Ya había devorado una presa bastante grande. ¿Qué piensan? Con la ayuda de unos chicos locales lograron sacar la enorme serpiente resbaladiza a la orilla y la llevaron de vuelta a la selva para liberarla en la naturaleza. ¡Qué cuidado tan tierno! Me pregunto si la serpiente recordará esa bondad en el futuro. Un barco de turistas que navegaban por la isla de Port Blair en las costas de la India pasó cerca de una roca, y de repente la gente, aterrorizada, notó que no era una roca, sino un enorme cocodrilo marino que parecía Godzilla. Por eso la isla generalmente está cerrada a los turistas, porque, según el guía, esta área es conocida por sus cocodrilos gigantes. Al ver a ese monstruo, podemos imaginar cómo eran los dinosaurios reales. En julio de 2015 surgieron informes sobre una enorme silueta bajo el agua del lago Van en Turquía. Un cazador de monstruos local se encargó de investigar y grabó un video en el que se ve cómo parte de una criatura enorme asoma cuidadosamente del agua y se mueve. Parece que las dimensiones de la criatura son enormes y se comporta de manera muy sigilosa. Un profesor de la universidad local sugirió que podría ser una reptil gigante de las profundidades que sube periódicamente a la superficie. ¿Por qué? Las leyendas antiguas afirman que en el lago Van viven reptiles gigantes que arrastran a la gente al agua. Desde que la extinción de los dinosaurios no dejó dudas, han aparecido varios videos que prueban lo contrario. Este video fue grabado en el lago Ranco en Chile y publicado en febrero de 2023. Vemos como una enorme reptil desconocida se desplaza en la superficie. En esta zona no hay cocodrilos ni caimanes, entonces, ¿qué es? Un testigo lo describió como parecido a un dinosaurio. ¿Y ustedes qué piensan? Todos han oído hablar del Raptor, un dispositivo que nos protege de los mosquitos, pero la palabra en sí se refiere a un grupo de animales prehistóricos de la era de los dinosaurios. Recientemente, se avistó un representante de la familia de los velociraptores, un depredador bípedo del Jurásico, en un río escondido bajo un acantilado rocoso. Las mesetas montañosas, donde no hay ciudades ni carreteras, pueden ser un refugio para especies no extintas de animales o sus mutaciones. Así que no me sorprendería si estuviéramos viendo a un verdadero velociraptor. Es probable también que esté esperando pacientemente la oportunidad de cazar a quienes saltan despreocupadamente al agua. Los autores del video decidieron no acercarse a él ni revelar la ubicación. Hasta ahora, todas esas espinas y colas en la superficie del agua
Solo nos han hecho adivinar lo que se esconde en las profundidades. Se preguntarán, ¿estas criaturas nunca sacan la cabeza o los testigos pierden la paciencia y no esperan el momento? Ahora lo veremos con nuestros propios ojos. Las imágenes grabadas el 23 de agosto de 2022 en Vietnam nos demuestran que los dragones reales existen. Un hombre en una canoa, que de inmediato notó al dragón, se escondió en su bote y encendió la cámara. ¿Por qué no? Se alejó remando con todas sus fuerzas. ¿Se preguntarán? Verán, la leyenda dice que el pueblo vietnamita desciende del dragón. Por eso lo dotan de poderes benévolos, y encontrarse con él augura riqueza y prosperidad. Ahora, atención, un verdadero monstruo que puede ser más aterrador que un dragón y ciertamente no es tan benévolo. Observar la vida silvestre requiere agudizar todos los sentidos, de lo contrario no notarán cómo de la nada puede atacar una fiera feroz. En una reserva natural en Kamchatka, un grupo de turistas rusos experimentó esto de primera mano cuando un oso agresivo apareció repentinamente junto a su bote navegando por la orilla. Los persiguió con determinación, dispuesto a atacar, y su velocidad era implacable. Aunque lograron superar al oso, ese encuentro impactó a todos, recordando quién es el dueño de la casa. Un animal marino varado siempre parece desorientado. Esto notó un dron que volaba sobre un río en Singapur. Un animal marino desconocido quedó atrapado en un canal donde el nivel era bastante bajo y el agua bastante sucia, y buscaba desesperadamente una salida. Tenía aletas, cola y una boca grande con bigotes. Probablemente, algunos espectadores lo tomarían por un gran bagre. Pero alguien sugirió que debido a la catástrofe nuclear en la planta de Fukushima, muchos animales marinos sufrieron terribles mutaciones, incluidas algunas especies de tiburones. Así que bien podría haber sido un tiburón desfigurado. Cuando los grandes animales marinos como delfines y orcas se varan, es fácil distinguirlos, pero a veces el océano nos plantea enigmas irresolubles. En mayo de 2017 se encontró un monstruo gigante en descomposición en una playa concurrida de Indonesia. El proceso había avanzado tanto que el animal era imposible de identificar. Además del desagradable olor y los huesos sobresalientes, nada facilitaba la tarea a los biólogos marinos. Tomaron muestras de sangre y estructura ósea, y el cuerpo tuvo que ser enterrado y esperar su completa descomposición para estudiar al menos el esqueleto. El salmón, según nuestra percepción común, es un lindo pez sabroso, destinado a saltar directamente en la boca de los osos y en frascos de caviar rojo. Sin embargo, estos salmones zombies pueden asustarlos bastante. Este video submarino fue grabado en noviembre de 2017 en la corriente del Golfo. Aquí un gran grupo de salmones se atormenta, sus cuerpos están cubiertos de hongos. En esencia, se convierten en zombies durante su arriesgado viaje de desove. Al atravesar los ríos, luchan contra las corrientes usando sus cuerpos y colas para enterrarse en el suelo. Los moretones y la pérdida de fuerzas provocan infecciones. Sus cuerpos comienzan a descomponerse mientras aún están vivos, hasta que finalmente pierden el conocimiento. En agosto de 2015 en Ohio, un pescador capturó una sorprendente captura. Este pez parecía una criatura prehistórica. Aunque capturó probablemente no sea del todo correcto, el pez se escapó del anzuelo y huyó. Sin embargo, la misma criatura fue encontrada unos días después. Quedó atrapada en una valla de red cerca de la orilla. Un biólogo marino confirmó que se trataba de un pez gar con pico largo o gar con pico largo. Estas criaturas sorprendentes a menudo se llaman fósiles vivientes, ya que pertenecen a una de las especies de peces más antiguas, y prácticamente no han cambiado en 100 millones de años. Habitan en cuerpos de agua de América del Norte y pueden alcanzar casi 2 metros de longitud y pesar más de 20 kilogramos. ¿Pero por qué intentó saltar la valla? Un pescador en Nueva Orleans apareció en los titulares después de atrapar un tiburón toro de casi 2 metros de largo en un lago. Es inesperado cuando los depredadores marinos entran en aguas dulces. Es doblemente peligroso, ya que su imprevisibilidad y agresividad están al máximo. Los tiburones toro, tigre y blanco son los que más atacan a las personas. La presencia de estos temibles depredadores en el lago llama a la precaución a quienes se aventuran en una despreocupada pesca.
Alimentar a los animales salvajes es una actividad impredecible que en un segundo puede volverse una mala idea. Una joven japonesa decidió alimentar a una tortuga en un río cerca de un puente, y todo era muy lindo hasta que otro habitante de las aguas turbias decidió unirse a la comida gratis. Un varano de agua agresivo interrumpió el ambiente pacífico y se lanzó a la comida. Claro, arruinó todo y la joven se alejó rápidamente del grosero. Todo lo relacionado con animales parecidos a gusanos, orugas y serpientes ya causa pavor a algunas personas. Pero, ¿qué piensan de un ciempiés gigante que fue captado por un testigo en Tailandia? Y si esta criatura parece no estar completamente funcional, aquí hay otro ejemplo del río Bang Pakong, donde simplemente nadaba en la superficie del agua. Posteriormente, un biólogo marino local informó que esta criatura de agua dulce podría ser un gusano cerdas que aparecen durante la temporada de lluvias. Tiene sentido. La humedad siempre saca a relucir toda clase de criaturas espeluznantes. Pero no me gustaría encontrarme con tal gusano en la habitación del hotel. Esta es una grabación muy antigua. Fue hecha en 1959. Un cadáver peludo desconocido fue encontrado cerca de la playa de Plum Island en Estados Unidos. El cuerpo peludo realmente se parecía a un hombre lobo, alguna criatura humanoide cuya cabeza se parecía a la de un perro y su cuerpo recordaba al de un humano. Desde entonces, nadie ha agregado información sobre este hallazgo aterrador. ¿Qué piensan? ¿Es un mutante o una criatura mítica? Los habitantes de la ciudad de Panamá estaban intrigados por el cuerpo de una criatura que encontraron en las rocas del lecho del río. Parecía un perezoso, pero tenía extremidades muy largas y no tenía pelo. Lo llamaron el perezoso alienígena, pero a juzgar por su cara y garras, mutó mucho antes de morir. Aquí hay otro hallazgo, pero esta vez, totalmente increíble. En octubre de 2012, un limpiador en la playa del norte de Australia se topó con una extraña criatura. Primero, no podía estar completamente seguro de si estaba muerta, ya que parecía que el cuerpo aún daba señales de vida. Levantaba la cabeza. Pero en general, solo se puede describir como un bebé alienígena. Probablemente eran sus últimos momentos de vida. Pero ¿cuánto tiempo estuvo allí? ¿De dónde vino y por qué es esto posible? Todas estas preguntas no salen de mi mente. Cabe mencionar que la zona fue rápidamente acordonada, se llevaron el cuerpo y ahí terminó la historia. ¿Han oído hablar de casos similares? Hay muchos mitos y rumores sobre los espíritus, como que los fantasmas o almas de los muertos a veces pueden ser visibles como cuerpos transparentes o siluetas. ¿Qué piensan de este video grabado en Filipinas? Es un lugar muy extraño. Probablemente no hay otro lugar en el mundo con tantas supersticiones y una diversidad tan rica de criaturas místicas. Un pescador estaba empacando su equipo después de un día entero de trabajo en el río cuando notó figuras blancas. La figura pareció surgir del agua y en cuestión de segundos se formó en la silueta de una persona. Luego apareció otra figura similar y quedó claro que no era una ilusión óptica. No puede ser que una misma visión se repita dos veces. Los conocedores de la esoteria llamaron a estas figuras seres elementales, simplemente espíritus de las fuerzas de la naturaleza, tierra, aire, fuego y agua. Sus imágenes varían en diferentes culturas, desde gnomos hasta salamandras. Pero los guardianes o encarnaciones de los elementos naturales supuestamente existen de verdad y simbolizan la conexión entre los humanos y el entorno, así que si no cuidan el agua, pueden venir a visitarlos. Las especies prehistóricas se extinguieron completamente, pero no desaparecieron del todo de la faz del planeta. Sus fósiles o huellas se encuentran de vez en cuando en diferentes partes del mundo. En enero de 2022, buscadores de artefactos investigaban un río en el sureste de Estados Unidos y encontraron un diente de megalodón en perfectas condiciones. Su edad se estima en unos 6 millones de años, y dado el buen estado del hallazgo, podría valer decenas de miles de dólares. ¿Valió la pena, Nad? Ar en el agua turbia. Preguntarán, ¿por qué es marrón? El color se determina por las rocas que rodeaban el diente durante su mineralización y por consiguiente penetraron en su estructura. Los colores más comunes de los dientes son negro, gris y marrón, pero también existen rarezas de color café con leche o azul con vetas blancas.
Además de criaturas misteriosas y sus restos, bajo el agua hay muchos artefactos de la historia antigua. Simplemente, tesoros para los arqueólogos. En un lago siberiano se encontró una espada medieval del siglo XII totalmente conservada. Por supuesto, estaba cubierta de óxido, pero si se restaura, se podría seguir usando. El metal ha mantenido su integridad. La pregunta es, ¿cómo llegó al agua y pasó en ella 900 años? ¿Quizás su dueño estaba luchando contra alguien en el hielo y fue derrotado? Un habitante de una aldea en Vietnam se encontró con una vista increíble. Vio una serpiente con 4 extremidades. Lo que inicialmente tomó por un gran lagarto resultó ser una serpiente con patas. La noticia se propagó por el pueblo como un virus. Muchos interpretaron esto como un mensaje divino, ya que algo así nunca se había visto aquí. En principio, se sabe que existen especies de serpientes con patas completamente desarrolladas, mientras que algunas especies tienen extremidades traseras vestigiales, restos de lagartos. Pero este ejemplar desafía todo. Aunque convendrán que cuando una serpiente tiene patas, ya no es tan aterradora. En mayo de 2012, apareció este video misterioso en internet. En él vemos una extraña reptil de color leopardo que no podemos clasificar en ninguna especie conocida. Ni siquiera se sabe dónde tiene la parte trasera y la delantera. Se parece a una serpiente y a un lagarto al mismo tiempo. Su cuerpo principalmente recuerda al de una serpiente, pero tiene 2 patas. Cuanto más miramos a esta criatura, más preguntas surgen. Este ejemplar desafía las ideas aceptadas sobre las reptiles. Evidentemente, en la evolución quedaron algunas formas intermedias. Así termina nuestro episodio. Si te gustó y quieres ver la siguiente parte o algo similar, escribe tus comentarios, deja un me gusta y suscríbete a Top Facten para las selecciones más increíbles de datos y videos de todo Internet. Gracias por mirar y no olvides echar un vistazo a los 2 episodios anteriores.